Durante siglos, la historia de la península ibérica ha sido contada como una larga guerra de 800 años. Una guerra que comienza en el año 711, con la entrada de las tropas musulmanas en Hispania, y que termina en 1492 con la toma de Granada. Una guerra que nos dicen que fue continua, unidireccional, inevitable. Una reconquista. Pero cuando uno se acerca a las fuentes, a los hechos concretos, a los protagonistas reales, descubre que esa palabra reconquista no estaba allí. No la pronunciaron Pelayo ni sus hombres, refugiados en aquellas montañas de Covadonga. No la utilizaron los reyes asturleoneses, ni los condes catalanes, ni los califas cordobeses, ni siquiera los monjes de Silos. No aparece tampoco en los documentos de Alfonso VI, ni en las crónicas sobre el Cid. Nadie dijo en las Navas de Tolosa que estaban reconquistando nada, y sin embargo, hoy lo llamamos así. ¿Por qué? Noches de Historia presenta La Reconquista. Episodio 5. Reconquista. Historia de una palabra peligrosa. Para responder a la pregunta de por qué llamamos reconquista a esa etapa histórica, hay que entender que la historia no es solo lo que pasó, es también cómo decidimos contarla. Durante los siglos VIII y IX, los pequeños reinos cristianos del norte no se sentían herederos de nada. Luchaban por sobrevivir. Eran caudillos locales, nobles rurales, tribus mezcladas de origen godo, hispano-romano, cántabro, vasco, astur. Sus gestas eran locales y sus objetivos inmediatos. Pero es verdad, algo cambió. A medida que el Islam se asentaba al sur y las crónicas mozárabes llegaban desde Córdoba con noticias de ciudades grandes y civilizadas, surgió una necesidad de legitimidad. Y esa legitimidad se encontró en un recuerdo, el del antiguo reino visigodo. No importaba que ese reino hubiera caído hacía siglos, no importaba que la mayoría de los cristianos del norte jamás hubieran vivido bajo su gobierno. Lo que importaba era que la idea funcionaba. Si los reyes de Oviedo, y luego León, y luego Castilla, podían hacerse pasar por los herederos de los visigodos, entonces su guerra no era de conquista, era de restauración. No estaban tomando nuevas tierras, estaban recuperando lo que, en teoría, siempre les había pertenecido. Así nació la idea. No la palabra, eso vendría más tarde, sino la base ideológica que haría posible la palabra reconquista. Durante siglos, esa idea quedó latente porque lo cierto es que, en la Edad Media, nadie pensaba que hubiera una única guerra cristiana. Los reinos del norte se enfrentaban entre ellos casi tanto como contra al-Ándalus. Había alianzas entre monarcas cristianos y emires musulmanes, pactos, vasallajes, treguas comerciales y hasta matrimonios cruzados. ¿Hubo campañas? Sí. Hubo batallas, hubo ciudades tomadas y fronteras empujadas, pero también hubo convivencia y sobre todo hubo muchos intereses en juego. Poder, tierra, comercio, nobleza. La guerra no era ideológica, era pragmática. Por eso, el concepto de reconquista tardó en cuajar, y cuando lo hizo, fue por una razón muy distinta, porque los tiempos habían cambiado. Fue en el siglo XIX, con la llegada del romanticismo y los nacionalismos, cuando la historia medieval de la península fue reescrita para convertirla en epopeya. España, ese concepto moderno que aún estaba naciendo, necesitaba una historia fundacional, y encontró en la Edad Media su relato perfecto. Una historia de pérdida y redención, de héroes cristianos resistiendo al invasor, de batallas ganadas con fe y espada, de una identidad que había que recuperar. Pelayo se convirtió en símbolo, el Cid en bandera, las Navas de Tolosa en clímax épico, y 1492 en el final inevitable, el final de un comienzo. Ojo, ahí sí aparece con fuerza la palabra reconquista.
en los manuales, en los libros de texto, en los discursos políticos. Un relato construido, armado, fijado, no solo para contar el pasado, sino para definir el presente. El problema no es que se usara la palabra, el problema es lo que se hizo con ella. La Reconquista dejó de ser una interpretación histórica para convertirse en una verdad indiscutible. Una verdad que separaba cristianos contra musulmanes, civilización contra barbarie, nosotros contra ellos. Una palabra que simplificaba 800 años de historia en un relato de buenos y malos, que borraba los matices, los pactos, los grises. Y así, lo que había sido un proceso complejo, largo y diverso, se convirtió en una epopeya nacional. Hoy sabemos más. Sabemos que no hubo una única guerra, sino muchas, que no fue un camino recto hacia la redención, sino una senda llena de curvas, de desvíos, de treguas incómodas. Sabemos que los reinos cristianos no marchaban como uno solo, sino como rivales con espadas afiladas y agendas distintas. Que lo que hoy llamamos Reconquista, en realidad, fueron conquistas, pactos, avances, retrocesos y fronteras tan porosas como los ríos que intentaban separar. Sabemos que las ciudades, lejos de ser fortalezas de una sola fe, eran mosaicos vivos de judíos, cristianos y musulmanes. Que la paz y la guerra eran dos palabras que convivían en el mismo mercado, y que el enemigo del enemigo a menudo acababa siendo un socio o un aliado. La historia de la península ibérica no fue limpia ni continua, no fue lineal y tampoco fue obediente. Y sin embargo, el mito persiste. Porque los mitos no se alimentan de hechos, sino de necesidad, y el poder de una palabra como Reconquista no está en lo que define, sino en lo que hace resonar, en su repetición, en su carga emocional, en la sensación de destino que fabrica, en lo que despierta y también en lo que silencia. Por eso, aún hoy, esa palabra sobrevive. En los libros, en los mapas escolares, en discursos, en titulares, en símbolos. No porque sea exacta, sino porque ha sido útil. Pero ahora, que llegamos al final de esta serie, no se trata de destruir la historia, se trata de comprenderla mejor. No para quitarle el peso a los hechos, sino para devolvérselo a las personas que lo vivieron, como aquel pastor, que hablábamos en el anterior episodio. No para borrar símbolos tampoco, sino para mirar detrás de ellos. No para quedarnos con nuevas certezas, sino para salir con mejores preguntas. Porque si algo nos ha enseñado estos 5 episodios es que la historia de la península ibérica fue, como mínimo, profundamente humana. No fue una marcha triunfal de cruzados hacia el sur, sino un tapiz de conflictos, alianzas, fe, poder, miedo también, política, ambición e incluso un poco de azar. Fue guerra, sí, pero también fue tregua. Fue religión, claro que sí, pero también cálculo. Fue violencia, ojo, pero fue ley. Y fue conquista, pero también fue convivencia. Y por eso, cuando intentamos encerrar 8 siglos de historia en una sola palabra, esa palabra siempre se nos queda pequeña. Quizá nunca hubo una única reconquista. Quizá fue solo una forma de ordenar el pasado, una etiqueta, un relato, una necesidad. O quizás sí la hubo, pero no fue como nos la contaron. Y ahí, justo ahí, en esa grieta entre la historia y el mito, en esa sombra que queda cuando el relato se apaga, es donde empieza, de verdad, la verdad. Empieza la historia. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece.